¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, queridos amigos. Así es que muchas gracias aquí, desde estas frecuencias de pluralidad de ABC Radio, y también a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es el Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, y en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Queridos amigos, un abrazo y gratitud a nuestro querido ingeniero Víctor Melara García, así como al ingeniero Osiris, allí en la cabina de las 760 de AM, ABC Radio. Muchísimas gracias en la bellísima Torre Tepeyac. Gracias, compañeras y compañeros de esta frecuencia que respeta la pluralidad. Y a todos los compañeros y sobre todo estos compañeros maravillosos de vida que son nuestros queridos ciberescuchas y radioescuchas. Bueno, pues tenemos una mesa muy interesante. Está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro Leonardo Valadez, y arrancamos nuestra mesa con la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad Mil Leyes, defensora de derechos humanos, directora de SEA Informa, y ustedes lo saben, es directora de redes de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, además de que ella es fiscalista. Ceci, querida, precisamente se dio y has tocado el tema sobre la libertad de aquellos presos de fabricación de culpables, ¿no? Y esa liberación que anuncia, pues ante el posible, no el posible, sino el decreto que comentó y que compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador, un decreto presidencial para dar amnistía a presos con diversas y específicas circunstancias y excarcelarlos. Te escuchamos con mucha atención y con otras de las notas que tú creas pertinente compartir con nosotros. Adelante, Ceci, querida, gracias. Muchísimas gracias, querida maestra, querida Celeste, maestros, un placer de saludarles a todos. Y por supuesto siempre hay una tendencia en México, una tendencia en el mundo. Siempre las redes sociales hoy manejan muchos temas y bueno, para muestra un botón, ¿verdad? Porque lo que se quiera decir se dice en las redes sociales, en cualquiera de las plataformas, ya sean Twitter, Facebook, ahora Telegram, o VK, y YouTube, por supuesto, que es una de las principales redes sociales que hoy han quitado a la televisión del lugar donde estaba y que era quien dominaba este mundo de los medios, y bueno, obviamente el radio, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy importante que el día de ayer el presidente de la República, ¿y por qué es tan importante? El presidente de la República nos decía en su conferencia mañanera que tanto es criticada, pero la gente la critica, pero la ve. Entonces, sí, es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de esta situación. ¿Por qué? Porque se habla de los presos y entonces se va a crear un decreto para que salgan las personas que tienen más de 10 años presos, pero que por supuesto, pues no están juzgados. Esa sería la primera circunstancia por la que los presos estuvieran en esta situación. Y me refiero a que pudieran ser parte de ese decreto. Si nosotros recordamos, hay una ley de amnistía, y esta ley de amnistía ha fracasado, la ley de amnistía federal. ¿Por qué? Porque resulta que no hay salido presos federales. ¿Por qué? Porque la federación no persigue los delitos más sencillos, los abortos, no persigue nada, no hay una persona que esté presa por abortar federal, todas son estatales. Entonces, pues fracasa en ese sentido, porque lo que debe haber pasado es que las personas que están presas de manera federal, pues no pueden salir porque son delitos graves, fraudes a la federación, robo de impuestos, el huachicol, ahora que es tan famoso, etcétera, etcétera. Sin embargo, los demás delitos no están
considerados. Entonces no ha salido más que 2 personas. Los demás estados no hicieron réplica de este asunto. Por lo tanto, esto hizo que no hubiera forma de que saliera. Entonces, estas leyes de amnistía han fallado hasta el día de hoy. El único que lo ha hecho es el Estado de México, con unas 1,000 personas que han salido, que son gente que ha estado presa de manera, ¿cómo lo vamos a decir? Ha estado presa y que de manera muy injusta. Entonces, ahorita ese tema lo tenemos que tocar porque es un tema muy importante. Dentro de esto también, de estas personas que van a salir por decreto, esta excarcelación, estas personas presas sin sentencia más de 10 años, delitos no graves, que eso tendría que ser exactamente por decreto. También los adultos mayores de 75 años sin delitos graves. También los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas y que no hayan cometido delitos graves. Es decir, de esta manera saldrá mucha gente que, pues, que no está juzgada, que tristemente, y lo volvemos a decir, nuestras leyes le han fallado al país. No puede ser que haya gente con 20 años presa que ni siquiera saben si es culpable o no porque no hay una sentencia. Y vamos a hablar del caso que el presidente también mencionó, Israel Vallarta. Israel Vallarta, el cual tiene 10 delitos que la mayoría de la gente no sabe, piensan que solamente es por secuestro, no se habla de portación de armas, pero obviamente fue torturado, obviamente es un montaje y todos estos delitos no deberían existir. Esa es la parte que han olvidado las autoridades, y aunque digan que tiene otros juicios, por supuesto esta persona fue encarcelada de manera injusta, fue encarcelada en donde las personas, pues ya lo vieron, y fue torturado en vivo. Entonces, sí es muy importante, se habló de Brenda Quevedo, que son los principales, pero por ahí ojalá se vea a Pablo Green, que está torturado, y así mucha gente. O sea, vamos a hablar de muchísima gente que va a ser liberada, porque también otra de las personas que van a ser beneficiadas con este decreto para excarcelarse son la gente que han dado positivo en el protocolo de Estambul. ¿Qué es esto? Pues es un estudio en el que se dice quiénes fueron torturados, pero de una manera metódica, que te han hecho las peores torturas en tratos inhumanos, cosas que no deberían existir. Entonces sí es importante, ojalá que las personas que lo podamos decir. Y bueno, hace una semana inauguramos Quién es quién en el servicio público, así como está ahorita tan famoso, pues vamos a ir trabajando un poquito y ojalá las personas también nos ayuden. Hay una aplicación que pueden hacer y lo hemos platicado también, en la Secretaría de Función Pública tiene este programa de alertadores. O sea, no solamente es hablar a las redes sociales, eso es la denuncia, es avisarles a todos quienes han cometido actos fraudulentos, de fraudación, actos de nepotismo, etcétera, etcétera, y que puedan subirlos a esta plataforma. Yo creo que esto es algo muy importante, que es, amigos, querida Celeste. Y otro tema también, ahorita que está el asunto de la pandemia, lo hablamos el miércoles pasado, pero para darle seguimiento es que va a estar el doctor Ondarza, y que es un profesional neurocirujano. Estas crisis que están pasando, los personajes médicos, enfermeras, todo el personal médico que hoy está frente a la pandemia, porque habíamos platicado de una enfermera, Adriana Pérez, que el día martes se quitó la vida en el quirófano del Instituto Nacional de Pediatría. Este dato no sale a la luz pública, hemos buscado notas periodísticas, pero no aparece. Sin embargo, sus compañeros de trabajo, obviamente ha sido un golpe muy fuerte. ¿Cómo vive el duelo? ¿Qué apoyo se le puede dar o se le debe dar al personal médico que está siempre frente a todos los enfermos, niños, adultos mayores y a todo el mundo? Pero ellos, nadie los atiende, lo habíamos platicado, de repente son atacados porque la gente, pues la ignorancia, porque eso no vamos a decir que sea maldad, es ignorancia el creer que si tú estás cuidando a alguien de COVID, pues me vas a contagiar, o no quiero que llegues a tu casa, o te aviento cloro para purificarte y esas cosas que, bueno, más bien parece, pues bueno, esta ignorancia se les va a perdonar, pero
cómo vamos a hacer con las personas. No solamente en México, también ha habido casos internacionales y yo creo que el doctor Humberto pues, nos puede dar algún comentario que ella celeste de este asunto, ¿verdad? Exactamente, Ceci, querida, esto ya lo hará. Él precisamente está ahorita en una cuestión de quirófano atendiendo a un paciente, pero lo vamos a consultar con él esta próxima semana. También es importante decir que el señor presidente comentó que todo interno que esté en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe también mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado. Este es el caso de algunos de los personajes que mencionas precisamente que ya tienen este protocolo y que no, pues que siguen con su situación ahí fija, digamos, no se les libera, no sucede gran cosa aquí. Lo que dijo el presidente es que no se quiere tortura en México, que nadie merece ser torturado, nadie, y así lo subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que dar seguimiento a lo que él va a presentar decreto presidencial ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que lo elabore, o sea, lo va a solicitar para que se elabore ya. Es un tema muy, muy importante al que hay que dar seguimiento, queridos amigos. Y bueno, yo quisiera preguntarle, no sé si ya concluiste, Ceci, querida, adelante. ¿Alguna otra cosa ibas a comentar? Quería comentar nada más el tema económico. Yo creo que estamos muy a tiempo de los asuntos fiscales, de que tengamos cuidado con la discrepancia fiscal, que tengamos cuidado con las donaciones que recibimos de casa, de amigos, que tengamos cuidado con las tarjetas de crédito porque no va a tardar la fiscalización. Y esto tiene que ver porque el asunto de la discrepancia fiscal viene desde Fox, esto no es nuevo, sino nos va a pasar lo mismo que ahorita están descubriendo la ley de 1997 que les va a dar muy poquita pensión y de repente lo hacen como un escándalo, como si fuera de este sexenio. Entonces sí es importante que tengamos mucho, yo sé que a veces nos da flojera, por lo menos entender algún tema general de fiscal o hablar de nos están aumentando, no se están aumentando nada, esto ya existía y de repente pues ahorita lo que van a hacer es la aplicación de la ley. Entonces, al aplicar la ley de manera un poco más estricta, nos vamos a dar de topes porque a veces nos falta un poco de educación fiscal, un poco de educación financiera, y esto puede dañar nuestro patrimonio. ¿Cuál es la invitación? Haces tu declaración anual, pues declara los préstamos bancarios, porque una tarjeta de crédito es un préstamo bancario, y el grueso de la población tiene tarjetas de crédito. Entonces, la autoridad así sabrá que de buena fe nosotros recibimos un crédito bancario del que sea hipotecario, de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, le compraste a Coppel en pagos, le compraste a Electra, que son los créditos más populares. Entonces decide a la autoridad si recibí un crédito, aunque eso no te va a hacer pagar impuestos, solamente va a ser, oye, si tuve una diferencia, gasté más de lo que gané, pero es porque me prestaron dinero, porque mi papá me donó, porque mi mamá me donó, porque también entre familias hay donaciones, o como los esposos o las esposas que dan a sus hijos el gasto. Me refiero a estos asuntos familiares, deposítale al niño para su renta, deposítale para su mensualidad, deposítale, etcétera, etcétera. Entonces, que sepan que todo eso son datos fiscales que se tienen que avisar a la autoridad y para no tener ningún problema ahora que todo el mundo quiere espantarse. No, esto ya existía. Hay que irlo aprendiendo y hay que ir organizándonos. Por supuesto, si tienen una duda, pueden comunicarse al Club de Periodistas de México, en la red social de Voces del Periodista, con su servidora Solidaridad 1000, y con mucho gusto les daremos una asesoría celeste. Entonces, no nos espantemos, ya está, eso ya existía, no puedes gastar más de lo que ganas, porque entonces la autoridad dice, ganas más de lo que me dicen. Entonces, para eso es el tema de informar. Esto es informativo, no nos espantemos, pero hagamos las cosas bien. Ese es mi comentario, querida Celeste. Muchísimas gracias, Ceci, querida Ceci Tapia, @Solidaridad 1000. Nosotros vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos. No se despeguen de su aparato radio receptor. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, queridos amigos. Y bueno, pues escuchamos a Ceci Tapia, @Solidaridad 1000. Yo le pediría de favor al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza
el que nos ilustre con su capacidad de análisis en general, ¿no? Pero además también con su bagaje histórico, político, muy de los entresijos, digamos, del poder, maestro. Hay cosas que sabemos y que es bueno recordarlas, hay otras que no, y de las que luego analistas de la estatura de ustedes nos ponen al tanto, pero en este tenor yo creo que es bueno convocar a reflexionar debido a una acción ciudadana que está pues convocada desde el mismo ámbito ciudadano. Esto es lo interesante para el próximo domingo, y que bueno, es muy interesante, yo creo, aquí por las cuestiones de controversia que pudiese haber, pues básicamente la circunstancia histórica y sobre todo en cómo se refleja o se ha reflejado la participación ciudadana a lo largo de los años, maestro. ¿En qué momentos ha sido más, menos, y cuáles han sido las consecuencias de todo ello? Lo escuchamos con atención, don Enrique Pastor Cruz Carranza, directivo del Club de Periodistas de México, representante en el bellísimo estado de Campeche, conductor de A Fuego Lento. Adelante, maestro querido, lo escuchamos. Pues, primero, muchas gracias por todo ese comentario que hace usted, de verdad que me halaga y me hace sentirme muy honrado de ser parte del Club de Periodistas de México, de orgullosamente integrar ese comité de jurado nacional e internacional y de contar con la solidaridad que siempre hemos tenido en toda circunstancia, en toda esa gran familia que comanda usted y el maestro don Maurice Salum George. Y bien, licenciada, quiero hacer una remembranza, porque tomando precisamente el tema que decía la contadora Ceci Tapia, pues tenemos obligaciones como gentes que vivimos en un país, que pagamos impuestos, que tenemos que informar, tenemos obligaciones y también tenemos derechos, el derecho que nuestra Constitución contempla en tener una vida, un sistema de salud acorde, trabajo, educación, y entre esas obligaciones y esos derechos está también, por supuesto, contemplado en nuestra Constitución el que el poder es del pueblo, emana del pueblo y tenemos la libertad de elegir por la vía democrática a quién o quienes nos gobiernen, así manifiesto en las urnas. Hago remembranza histórica de 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río, después de tomar esa heroica decisión de nacionalizar el petróleo, hubo una convocatoria ciudadana y una respuesta histórica para que los gentes de todos los niveles aportaran, primero dieran su apoyo decidido a la decisión, válgase la redundancia, de la nacionalización del petróleo y posteriormente afrontar todas las demandas, sanciones internacionales que se establecieron a partir de esta gesta histórica y en donde se estableció incluso un bono de participación y de apoyo y se llevaron gallinas, se llevaron chivos, se llevaron vacas, todo esto para pagar esa deuda. Ahí hubo una participación amplia de los diferentes sectores de la sociedad para apoyar una decisión de gobierno. Eso es un ejemplo de lo que es el empoderamiento de la sociedad y que nosotros hemos ido sistemáticamente alejándonos de ese derecho, primero por lo que se denominó una dictadura perfecta, con un partido unipartidista, con todo esto que era nada más esperar el nombre del o la nominada, pues para esperar que llegara al poder, y en esta negligencia o en esta apatía que se fue acumulando por falta de respeto a nuestros derechos ciudadanos, pues llegó el momento en que incluso pues estamos pagando un Fobaproa de un gasto de empresarios y de gente que abusaron de su poder económico y de su conocimiento como delincuentes de cuello blanco para hacer todo tipo de tropelía, y ante la falta del empoderamiento de la sociedad
finalmente el Congreso de la Unión, los partidos políticos y los actores que gracias a ello llegan incluso a la presidencia de la República, como Felipe Calderón Hinojosa, quien hubiera chantajeado en el momento de la aprobación de este FOBAPROA, de este evento, y finalmente su voto favoreció para que se concretara. Hoy todos los mexicanos estamos pagando una deuda en la cual no tuvimos ni siquiera posibilidad de decir si estábamos dispuestos a hacerlo o no estábamos dispuestos a hacerlo. En ese tenor y en esa dinámica y en ese tránsito de conciencia ciudadana llegamos hasta el año 2000, en donde hubo una presencia y una participación democrática en las urnas que dio un cambio drástico aparentemente. Al final la realidad nos alcanzó en lo que fue un verdadero timo y un fraude democrático perfectamente estructurado por esa alianza política llamada PRIAN. En ese contexto seguimos caminando en nuestra historia. Llegamos al 2006 con una presencia y participación ciudadana también para demostrar de qué tamaño era la necesidad. Las crisis maduran y cuando golpean el bolsillo, la seguridad de las familias, la posibilidad de su propio proyecto, en ese momento tienes que voltear a ver a cómo se maneja y a cómo se deciden los asuntos del poder político y del poder económico y del poder social, por supuesto. Después del 2006, cuando vimos ese atraco histórico, ya reconocido incluso por Roberto Madrazo, ya reconocido por los propios atracadores de esa elección, llegamos a este 2018 con una presencia y una fuerza inconcebible de los ciudadanos. Hoy la decisión ciudadana que llevó al cargo máximo de la presidencia de la República al licenciado Andrés Manuel López Obrador es el empoderamiento de la propia sociedad, que terminó hastiada, harta de tantos fraudes y de tantos engaños y sobre todo, aquí había que hacer una comparación. Cuando nos pidieron nuestra opinión a los mexicanos en directa o indirectamente si estábamos de acuerdo a las reformas energéticas, fue un grupo muy reducido que decían representar la voluntad popular quienes tomaron esta decisión en contra del país y que ha quedado demostrado que es uno de los grandes atracos históricos en contra del patrimonio, la seguridad nacional y la soberanía, que tanto se critica por los analistas y los que se consideran ilustrados o iniciados en la política nacional e internacional. Cuando yo veo y analizamos y leemos en la prensa que de pronto una empresa, una calificadora llamada Moody's, baja su calificación a Petróleos Mexicanos, y un director de Petróleos Mexicanos le interesa más la opinión de estos grupos de presión neoliberal que el rescate que se está llevando, que la manera en que se ha logrado aumentar la producción, la forma en que el petróleo en el mercado internacional está teniendo un gran éxito y la forma en que se ha reducido el costo de extracción, que él llegó a ser hasta de $15 y ahora volvió nuevamente a $2 o $3 por barril cada extracción. A mí me parece que hay muchos que no han terminado de entender en qué consiste y cuál es precisamente el empoderamiento de la sociedad. Una participación en todas las acciones de gobierno es un derecho constitucional. Hoy hay una invitación para que la ciudadanía diga lo que sienta, lo que piensa, pero que además tiene el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es constitucionalmente legal. Entonces no existe ningún tipo de razón para que nosotros los ciudadanos, todos, renunciemos a ese avance, a ese empoderamiento, y voy a seguir insistiendo con la palabra porque estuvimos sometidos toda la sociedad. Hoy tenemos apertura, no hay cercos mediáticos, quienes hacemos periodismo en el interior de la República vivimos esos grandes cercos mediáticos donde simple y sencillamente
si no te plegabas a la voluntad del cacique o del grupo gobernante en turno, cualquier inconformidad, cualquier injusticia, cualquier acción en contra del patrimonio y de la sociedad, simple y sencillamente quedaba sepultada. Avanzamos en todos los sentidos, en la comunicación, en la pluralidad, en poder discutir incluso lo que nunca se había visto. Y esto es que hay que puntualizarlo, poder discutir, tener un diálogo circular con el presidente de la República, que todos los días, ante propios y extraños, se expone y expone y discute los temas como no se había hecho jamás en la historia de este país que se dice democrático y plural, abierto a las diferentes opiniones y a las diferentes tendencias. Yo por eso aplaudo que esto que se va a llevar a cabo el domingo sea una razón más para que México, los ciudadanos, toda la sociedad muestre, para bien o para mal, con un sí o un no, muestre su interés en todos los temas que le conciernen, porque cualquier acción que se omita creará un vacío, y los vacíos ya nos ha quedado muy claro que históricamente allí están todos los datos, que sería imposible irlos puntualizando, históricamente nunca se han llenado precisamente de lo mejor. Así que se ha avanzado como sociedad, se ataca la actitud impositiva, violadora de derechos humanos. Hoy se toman decisiones valientes, se está respetando a los debidos procesos, a los protocolos jurídicos. Es una acción humanista. ¿Cuántos campesinos, cuántos indígenas, cuántas gentes que por necesidad, por ignorancia, hoy que vemos la devastación de playas que se están privatizando en Carmen, nos preguntamos cuántos pobres campesinos que hayan cortado una raíz de mangle están en la cárcel cuando se está desbastando por líderes sindicales petroleros, por empresarios del neoliberalismo protegidos del grupo Emilio Gamboa Patrón para desbastar todas estas zonas. Eso es lo que hemos avanzado, el poder decir las cosas sin miedo a que tengamos que ser perseguidos, acosados o indiciados en un proceso del sistema de administración tributaria, como ya ha sucedido en algunos casos. Bueno, muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio en las 7:60 de AM, aquí en Voces del Periodista, gracias a quienes nos retransmiten, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Esto sucede de manera, por supuesto, diferida, y también véanos, por favor, en nuestro canal de Voces del Periodista en YouTube. Queridos amigos, vamos a continuar y quiero compartir con ustedes un reporte que hace el maestro Leonardo Valadez desde el Senado de la República, donde dio inicio el periodo extraordinario de sesiones. Así es que adelante el maestro autor de la columna Causa y Efecto. Maestro querido, adelante, por favor, le escuchamos. Gracias. Saludos cordiales. Desde el Senado de la República les saluda Leonardo Valadez Castillo. Excelente, amigos, compañeros de trabajo. Estamos en el Senado, en donde se realiza un periodo extraordinario de sesiones con temas que son trascendentes en la vida política y administrativa del país. El Senado de la República ratifica los nombramientos a 2 funcionarios del gobierno de la República, cuyos nombres fueron dados a conocer por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y que tienen que ver con la Secretaría de la Función Pública por un lado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el otro. El senador presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, ha presidido los trabajos de este extraordinario. Otro tema que es importante y del cual nos ha platicado muchas veces Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es el que refiere a las outsourcing, no sé inglés, pero se lo digo en español, a las empresas de subcontratación laboral y que representan hoy por hoy a poco más de 3 millones de trabajadores
que han sido privados de sus derechos laborales, de sus prestaciones económicas, de servicios médico-asistenciales. Se espera que al dar un lapso, unos días más, un mes más, acaso quizás más, en este recuento de los daños en el Congreso de la Unión, las empresas podrán corregir la situación conforme lo establecen las nuevas leyes y reglamentos que han sido emanados directamente de la Cámara de Diputados del Senado de la República. Ricardo Monreal nos ha dicho que ha platicado con empresarios de la cúpula empresarial de diferentes cámaras de la industria, del comercio, de los servicios, para que se encuentre un punto de acuerdo en esto con el outsourcing, que es el tema que se vote y seguramente se aprobará en un momento más aquí en el Senado de la República, desde donde les ha saludado Leonardo Valadez Castillo. Saludos cordiales. Gracias. Gracias a usted, maestro querido, muchísimas gracias. Y bueno, ya estaremos al tanto de qué es lo que sucede, queridos amigos. Y quisiera también, no sé si quieran comentar alguien, algo la maestra Ceci, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, para dar paso a un análisis que tiene que ver con una geoestrategia que tiene que ver no solamente en lo nacional, en lo internacional, que se ha utilizado mucho esta frase que dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que dice abrazos, no balazos. Hay quienes esto lo minimizan, lo estigmatizan, han dado diferentes interpretaciones, pero aquí es muy importante tener un seguimiento desde el punto de vista histórico. ¿En qué se traduce la región de Badiraguato, históricamente hablando, por supuesto, además de que es una región minera y forestal, que es además indígena, como nos lo ha compartido el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza en otros de sus análisis, pero el contexto, maestro, en lo que significa y repercute, debido a que precisamente se utiliza mucho la frase del señor presidente con pues esto que también se da, que es la
pues le ajustaron el nombre pues para limitar, ¿sí? Limitar la naturaleza de un pacto binacional de seguridad. ¿Qué tenemos entonces, Celeste, en Sinaloa? Pues es muy importante que veamos la estrategia del gobierno. No olvidemos que en Sinaloa ganó el partido gobernante, Morena, y lo hizo a través de un senador que tiene un alto nivel académico, ¿sí? Y que este nuevo senador, pues es precisamente de la región de Badiguarato. Quiere decir que Badiguarato, pues no solo produce narcotraficantes, como es la versión que comúnmente se maneja, o sea, la versión más popular. Lo cierto es que las políticas social y política, y el resultado es justamente la del nuevo candidato, del candidato que va a sustituir, ¿sí? Es ahora, bueno, pues viene el cambio de gobierno, y viene el cambio de gobierno en una región que es Sinaloa, Sonora, sí, que ganó Morena, y vamos a ver cómo juegan, porque se hablaba mucho de Sinson, o sea, Sinaloa, Sonora, el cártel de Sinaloa, Sonora, y vamos a ver si todo esto es desmontado con la nueva estrategia de seguridad. Pues bien, ¿qué tiene que ver esta famosa
¿En qué momento? Bueno, en el de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ataque de los en Oaxaca, en el nuevo Triángulo de Oro, pero que es producto de intercambiar producción de droga, ¿sí?, por armas que sirvieron para apoyar en ese momento a Irán en guerra contra Irak y que abriría la guerra de la que hoy están saliendo los Estados Unidos del Medio Oriente. Esto es muy importante entenderlo, porque si no, sí, mucha gente lo promueve como si fuera una acción de los mexicanos y no se ve el acuerdo y los acuerdos, aunque muchos de ellos de carácter secreto, a base de diplomacia secreta, pues se han manejado, pero hoy estamos en otra circunstancia que afortunadamente está dando lugar a una nueva estrategia, a una nueva alianza de México con los Estados Unidos y con toda América Latina, y de la que ya estamos hablando. Exactamente, muchísimas gracias, maestro. Maestros queridos, sobre el tema quisieran abundar, don Enrique Pastor, Ceci querida. Adelante. Sí. Claro que sí, querida Celeste. Pues algo que es muy importante destacar, no está clasificado este viaje de Dani Guarato, lo que el maestro Rodolfo Sánchez Mena nos comenta, pero hay algo que hemos olvidado, sobre todo en el centro del país. Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Veracruz, todos los estados, todas las entidades federativas forman parte de México. Y por lo tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se debe a toda la República Mexicana. Ese es un comentario, ojalá que lo reflexionen. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Maestro don Enrique Pastor. Pues sí, es muy importante este análisis que se ha hecho el día de hoy por el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, porque para entender las cosas que están sucediendo tenemos que conocer la raíz, el fondo de los hechos y el por qué actividades que en un momento determinado son de corte ilícita o que pues puedan generar actos alrededor de ellos al margen de la ley, pues tuvieron una razón de impulsarse
en base a una circunstancia geoestratégica, en la conflagración mundial, en todo lo que esto trajo como consecuencia, y por eso es importante este programa y por eso es importante esta apertura y estos análisis, porque ellos nos permiten ver precisamente la realidad que existe en torno de esto y por qué se está haciendo por parte del presidente de la República, afrontando directamente con el conocimiento histórico que seguramente tiene a su alcance las decisiones y las estrategias, pues para que no sigamos siendo el terreno de las luchas criminales o donde nos estigmatizan. México está convertido en un verdadero mudalar de actividad ilícita. En alguna ocasión yo escuché que un presidente le decía a nuestro presidente, creo que fue Adolfo López Mateos, le decía que México era una especie de alberca de la droga, y él contestó sí, pero el trampolín lo tienen los norteamericanos, ¿no? Entonces hay que entender que en esta relación nada fácil entre Estados Unidos y México hay acuerdos, como lo dice el maestro Sánchez Mena, hay acuerdos que se manejan en ese matiz de secretos, pero que son necesarios y fundamentales para mantener las cosas en cierto grado de gobernabilidad. En ese sentido. En el otro, pues yo sí aplaudo y festejo y celebro que podamos tener esa gran posibilidad, esa apertura democrática, pero sobre todo esa responsabilidad y esa conciencia para seguir haciendo historia y seguir marcando a nuestra generación, las nuevas, las que todavía estamos presentes en esta vida, de lo que el domingo próximo es un capítulo más de una gran historia que tenemos que ir construyendo, en donde lo que nosotros queramos, la voluntad del pueblo, quede de manifiesto siempre, y que cualquier decisión que se quiera tomar por cualquier gobernante tenga que recurrir precisamente a eso, a la opinión y al punto de vista manifiesto, libre y democráticamente hablando. Exactamente, es un punto fundamental, un punto de partida, y sobre todo que ha ensanchado la conciencia de la ciudadanía. Así es que hay que estar atentos para este próximo domingo, queridos amigos. Ya les pediría, maestros queridos, ya algún comentario de salida. Si eres tan amable, Ceci Tapia. Yo creo que tengamos un gran fin de semana, que nos cuidemos. El COVID sigue, hay que vacunarse, hay que cuidarse y estar para la familia. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Maestro don